¿Cómo están mi hermosa gente de este hermoso canal? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Tony JM20 y estamos con un nuevo video para el canal, cracks. Y dale con eso. Esta vez, cracks, estamos con un gran video que hoy voy a relatarles o vamos a explicar esta guía. Básicamente es una pequeña guía de alineación de tiradoras, pero de tipo crítico. Esta alineación pertenece a una pequeña guía que está dentro del juego. Básicamente la añadieron hace poco, pero esta guía es más para las hormigas que están saliendo o ya están dentro del evento Los Island Beta. Básicamente, ¿por qué digo que están saliendo? Porque a pocos jugadores les sale dependiendo a tu suerte de incubación, y pues es un poco complicado conseguir todas estas hormigas. Bueno, no para las personas que le invierten dinero. ¿Acaso no lo viste venir? Obviamente, si le inviertes una buena cantidad, podrás sacar la mayor parte de beneficios de este evento, y de sobremanera con las hormigas que están muy chetadas. Entonces, en este video vamos a hablar sobre la alineación de tiradoras de tipo crítico. Antes de empezar, mi hermosa gente, quiero hacerles un recuerdo que todavía está activa la campaña. ¿Saben? Esta campañita, que es la de App Gallery de España. Ustedes saben que las dos primeras compras les dan el 50% de devolución en puntos Huawei. Entonces ustedes pueden aprovecharlo. Son en tus dos primeras compras, y además de eso en las demás compras que hagas durante la promoción que está activa, porque obviamente esta promoción está activa desde el 20 de mayo hasta el 29 de mayo, así que aprovechenlo. Ustedes pueden aprovechar todos estos descuentos. Sirve para todos estos juegos que pueden ver a continuación, incluido de Ants. Obviamente, para poder utilizar y hacer beneficio de esta campaña, tienes que abrir el juego desde aquí para que puedas aprovechar los dos descuentos que te dan y puedas aprovechar también el 15% de reembolso. Obviamente todo es reembolsable, te reembolsan en puntos Huawei, y como tú sabes, un punto Huawei es igual a €1, así que te estarán devolviendo la mitad de lo que hayas invertido. Si eres nuevo en el canal, te voy a poner un pequeño video en la parte por aquícito, donde te va a llevar obviamente a un video donde explico cómo canjear, cómo hacer el método de instalación de App Gallery, de todas sus propiedades, de todos los programas que tú necesitas. No se olviden, si son nuevos, suscribirse, dejar su hermoso like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga y suba un nuevo video. Así que sin más que decirles, mi hermosísima gente, vamos con el videito. Vamos para allá. Vamos a hablar hoy sobre esta pequeña guía. Ustedes me preguntarán, Tony, pero ¿dónde puedo ver esta guía? Ustedes se van a las hormigas especiales, obviamente donde se encuentran todas las hormigas especiales. Listo, una vez que se te abran las hormigas especiales, lo que tienes que darte cuenta es ir a todo. Tiene que estar en la ventana de todo, listo. Y en la parte superior, este recuadro que vemos a continuación, este pequeño recuadro que dice formación recomendada. Si le das clic ahí, podrás ver la guía que te especifica sobre las alineaciones de tipo crítico, alineaciones de guardianas y la alineación de transportadoras. Listo, y también la alineación de hormigas universales. Pero hoy este video relativamente lo vamos a hablar sobre la alineación de tiradoras de tipo crítico. Listo, dependiendo de esta guía, lo que voy a hacer a continuación es explicarles, obviamente porque está en inglés, pero les voy a explicar de mejor manera para que ustedes puedan entender qué hormigas sirven. Listo, qué hormigas sirven para esta alineación. Obviamente es una alineación especial que es difícil de conseguir. Vamos a hablar sobre la alineación de tipo crítico. ¿A qué se refiere esta alineación? El juego o la guía nos describe de esta manera: el núcleo de esta alineación es la combinación de combos y persecución. Listo, entonces lo que nos está diciendo aquí es que va a haber combinaciones. Listo, va a haber combinaciones en esta alineación. Hay dos tipos de combinaciones: la de combos y persecución, y estas dos funcionan de la mano. ¿Por qué razón? Porque dice que los combos pueden aumentar el número de ataques normales de la unidad, mientras que persecución puede causar daño adicional después de los ataques. Por esa razón les digo que las dos van de la mano, y aquí la misma guía nos describe así: a través de combos varias veces en una ronda. Listo, a través de los combos varias veces en una ronda se puede activar persecución, lo que puede causar mucho más daño al instante. Por esa razón es que esta alineación es de tipo crítico, porque obviamente mientras más rondas tengas, mientras más ataques, más daño vas a hacer. Entonces es por lo que se caracteriza esta alineación. Muy bien, vamos a ver la descripción de cada hormiga básicamente para comprender
¿Por qué razón es que esta alineación es de tipo crítico? Para traducirles tal vez algunas habilidades que ustedes no tengan conocimiento, y si te salió una de estas hormigas, tal vez seas beneficioso y esperes tal vez en eventos futuros que te salga otra coraza, y si es posible te salga otra coraza para subir la estrella. Entonces vamos a hablar de esto. Muy bien. Dice que el portador de daño de esta alineación, listo, la hormiga que causa daño en esta alineación es Wise Berserker, listo. ¿Cuál es la hormiga Wise Berserker? Es esta hormiga de acá, listo. Si a ti ya te salió, a buena hora, pero necesitas 2 corazas más para poder subir una estrella. Pero en el caso de que hayas obtenido una, obviamente ya tienes el beneficio de que esta hormiga es el centro de daño de la alineación de tipo crítico, ¿listo? Entonces, además de eso, nos habla de que la hormiga Nimble Treant, que es la que es a continuación la de Wise Berserker, obviamente esta hormiga dice que es la que ayuda a la alineación a aumentar la cantidad de ataques normales, ¿listo? Entonces estas dos hormigas trabajan de la mano. Una aumenta la cantidad de ataques, la otra mientras más ataques, más daño vas a hacer, porque las dos van de la mano. Entonces el centro de daño, ya saben, Wise Berserker, y la que aumenta más ataques durante la batalla, obviamente esta hormiga Nimble Treant. La siguiente hormiga es Predator, ¿listo? No sé, he visto a varios jugadores que ya les ha salido esta hormiga que se llama Predator. Dice que Predator se puede poner en primera fila para aumentar la defensa de todos los tiradores de la tropa, ¿listo? Entonces podemos ver que Predator es esta hormiga de aquí. Esta hormiga básicamente no es la que te va a ayudar en daño y tampoco te va a aumentar la cantidad de ataques, pero es una hormiga de defensa. Básicamente ya vamos a ver por qué es hormiga de defensa, porque dentro de sus habilidades se describe de esa manera. Pero si ya te salió esta buena hora, ya tienes la primera hormiga que va en primera línea. Obviamente la hormiga que causa más daño va a ir en la tercera línea. ¿Por qué razón? Porque si no me equivoco, todas sus habilidades son de alcance efectivo 5. Y la que le sigue, que es la Nimble Treant, esa hormiga que aumenta la cantidad de ataques dentro de la batalla. Entonces vamos a ver a continuación la descripción de cada una de sus habilidades de la hormiga Wise Berserker. Primero vamos a empezar por esa hormiga. Obviamente es este tipo de hormiga. Lo voy a subir un poquito para arriba para que puedan ver la cantidad de habilidades que tiene. Y listo. La habilidad 1 no la traduzco porque obviamente está en español este tipo de habilidad. Lo que sí voy a traducir es la habilidad 2. Listo. Esta habilidad 2 está en inglés. Para las personas que les ha salido, obviamente les voy a traducir por qué razón. Esta habilidad, su nombre de esta habilidad es Golpe Cruel. Es tipo combate, listo, esta habilidad. Obviamente porque todas las habilidades que son de tipo combate son las que hacen más daño dentro de una alineación ubicación. Y este es de alcance efectivo 5, listo. Entonces dice que la descripción de esta habilidad es para hormigas líderes tiradoras, listo, o hormigas líderes tiradoras. Dice que después de un ataque normal, dice que va a aumentar un 60% de probabilidad de infligir 255% de daño a las líneas del frente del enemigo, listo. Por esa razón es que esta hormiga causa muchísimo daño. Y además de eso tiene 60% de probabilidad de poder activarse esta habilidad. Créanme que tener esta habilidad obviamente es muy buena. Además de que bufea, tiene buena probabilidad, listo, porque es 60%. Y además de eso tiene una buena cantidad de porcentaje de daño para hacer. Y eso va a ser, el daño de esta habilidad se va a concentrar en la primera línea, listo. En el caso de que se activara, puff, es muy buena esta habilidad. La habilidad 3 y 4 obviamente están en español. Pero ustedes saben que estas habilidades 3 y 4, todas las hormigas especiales de todo tipo, sea dorada, púrpura o azul, tienen este tipo de habilidad, listo. Entonces una bufea la defensa y otro el daño. Lo que vamos a ver es la habilidad 5, listo. Dentro de su habilidad 5, obviamente podemos ver de que la habilidad se llama mordida continua. Listo, el nombre de la habilidad. Obviamente esta habilidad es de tipo combate. Listo, hay otro tipo de habilidades, como si ustedes pueden ver, hay habilidades de tipo mando. Podemos ver aquí dice mando, su equipo. Listo, cuando es de tipo mando y su equipo, afecta solo a su unidad, no afecta a otro tipo de unidad externa. En este caso podemos ver de combate. Cuando ustedes vean habilidades de combate, significa que va a tener un tipo, listo, un tipo de condición en la que se pueda activar. Y también un tipo de alcance efectivo. En lo que estamos viendo, si ustedes se dan cuenta, la habilidad 2
de esta hormiga y la habilidad 5 tienen alcance efectivo 5. Por esa razón es que esta hormiga dentro de la guía lo ubican en tercera línea por ese tipo de alcance efectivo que tiene. Además de eso, dice que esta habilidad va a afectar a 2 equipos enemigos aleatorios dentro del alcance efectivo 5. Tenemos que darnos cuenta de esto. Dice que después de un ataque normal tienes la probabilidad de que se pueda activar esta habilidad del 60%. Listo, tienes una probabilidad de que se active del 60% para que tú puedas infligir 205% de daño. Esto va a afectar a 2 escuadrones enemigos aleatorios, como lo acabé de decir dentro de la descripción de combate de esta habilidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta habilidad obviamente tiene menor porcentaje de daño que la segunda. Y la última habilidad, que es la 8, que está en inglés, obviamente. Esta habilidad se llama memoria de batalla. Es de tipo estado, dice, o expresar. Esto va a afectar a su equipo, listo. No es de un tipo de combate. Porque si ustedes se dan cuenta, si fuera de combate, tuviera condición para atacar al enemigo. Pero en este caso no tenemos. Es de tipo estado y esto va a afectar a su propio equipo. Dice que hormigas tiradoras líderes, son para las hormigas tiradoras líderes. Dice que en su pelotón el daño normal de ataque y habilidad van a aumentar un 27.5%. Aquí no hay condición de probabilidad de que se pueda activar. Eso significa que sí o sí te va a dar este tipo de habilidad, o sea, este tipo de bufo que te aumenta. Ojo, te va a aumentar el daño de ataque y habilidad. Listo, son 2 tipos de daño diferentes, porque ustedes se dan cuenta que hay un tipo de daño normal y el de habilidad que causan las habilidades. Entonces va a aumentar esos 2 tipos en 27.5%. Por esa razón es que la mayor parte de daño que hace dentro de esta alineación de tiradoras de tipo crítico es la hormiga Wise Berserker. Entonces por esa razón es que se la denomina así, que es la mejor para hacer mucho más daño. ¿Listo? Entonces a continuación vamos a ver la siguiente hormiga, que es la Nimble Tree Ant. No sé si se pronuncia la Nimble o Nimble, como quieran decirlo, pero le digo Nimble Tree Ant. Entonces esta hormiga básicamente, como lo dice dentro de la guía, aumenta la cantidad de ataque. Esta hormiga básicamente va de la mano con Wise Berserker, por eso es que dentro de la guía dice que van de la mano. Entonces nosotros podemos ver que la primera habilidad obviamente está en español, esa no les voy a traducir, pero les voy a traducir la segunda habilidad. Esta habilidad, el nombre de la habilidad es agilidad, se llama así, y es de tipo combate. Obviamente ya les expliqué por qué razón es tipo combate, o si ven habilidades de tipo mando. Entonces dice que esto es para todos los equipos de la unidad. ¿Listo? Esto va a tener alcance efectivo 2. Tenemos que darnos cuenta a partir de eso. Dice que estas son para hormigas tiradoras líderes. Obviamente solo va a afectar a las hormigas tiradoras líderes. Y dice que en su escuadrón y cuando empieza la batalla, la velocidad de combate, ojo, aquí tenemos que darnos cuenta y es muy importante por qué razón aumenta la cantidad de ataques durante la batalla, porque tiene velocidad de combate. Te va a aumentar más 55 de velocidad de combate y todos los escuadrones de hormigas arqueras van a hacer un daño del 44%, ¿listo? Esto dura hasta el final de la batalla. Si ustedes se dan cuenta, esta habilidad te da velocidad de combate y además de eso te va a dar daño. Tenemos que darnos cuenta de que no tiene probabilidad de activación. Listo, no tiene probabilidad de activación. Eso significa que sí o sí te la va a dar. Esta hormiga va a estar muy fuerte, o sea, muy fuerte con la combinación de Wise Berserker, porque ya saben, las dos van de la mano. Entonces, eso es muy bueno. Dice que la habilidad obviamente 3 y la 4 ya la acabé de explicar, que todas las hormigas bufean de la misma manera. Vamos a ver la habilidad 5. Dentro de esa habilidad 5, el nombre de esta habilidad se llama Persecución Penetrante. Es de tipo combate, obviamente, y este tiene alcance efectivo 4. Por esa razón es que la colocan en segunda línea a comparación de Wise Berserker, ya que sus habilidades de Wise Berserker es de alcance 5. En este caso estamos viendo de alcance efectivo 4. Esto es para hormigas tiradoras líderes, obviamente, y dice que esta habilidad, listo, esta habilidad, después de un ataque normal, hay un 70% de probabilidad de infligir 205% de daño a las líneas frontales y a las líneas frontales enemigas, y aumentar el daño de habilidad recibido en un 21%. Este tiene tipo de probabilidad, sí, pero tiene un 70%. Es muy alta la cantidad de probabilidad de estas hormigas. Créanme lo que las hormigas que sacaron en este evento
puff, son muy superiores, listo, son muy superiores a las hormigas normales que podemos sacar, pero obviamente es muy complicado sacar estas hormigas ya que funcionan de la misma manera que las hormigas tradicionales que nosotros sacamos, como la hormiga arqueada, la saltadora, la diente gigante, entre otras hormigas. Obviamente estas son más complicadas de sacar. ¿Por qué razón? Porque solo las puedes obtener durante el evento Lost Island Beta. La habilidad 6 obviamente es la que está en inglés, pero esa habilidad funciona de la misma manera que todas. Dice que esa habilidad, obviamente, si ustedes se dan cuenta, en nuestro escuadrón va a aumentar la defensa y el ataque en 1.5%, va a aumentar el daño en 1.2%, va a aumentar el daño, la vida en un 5.5%, de dominio 3, obviamente la habilidad de dominio 3 va a incrementar la capacidad de 25% más. Entonces obviamente esto va de la mano. Nimble Treant es una hormiga que te aumenta la cantidad de ataques, listo, porque ya vimos que te da velocidad de combate. Tu última habilidad, listo, dentro de su última habilidad podemos ver que esta es de tipo combate, listo, tiene alcance efectivo 2. Por esa razón es que tienes que colocarla por esta habilidad en segunda línea sí o sí. Para los jugadores que no saben cómo funciona este de alcance efectivo, por acásito también les voy a dejar una pequeña etiqueta donde les va a llevar a un video donde les explico yo, obviamente donde les puedo explicar cómo es que funciona esta parte, listo, esta parte del alcance efectivo. Vayan a ese video y les podrá ayudar de mejor manera para que comprendan mucho mejor esto. Entonces el nombre de esta habilidad se llama trabajo de pies diestro. Tiene alcance efectivo 2, es de tipo combate y va para hormigas tiradoras líderes. Dice que tiene un 51% de probabilidad de que se pueda activar. Este 51% de probabilidad dice que es para 2 de nuestros escuadrones aleatorios. Listo, aquí dice de que 2 nuestros escuadrones aleatorios tengan una vez más de lo normal ataque que dura una ronda. A continuación vamos a ver la siguiente hormiga, que es la que va en primera línea, que es la hormiga Predator. ¿Listo? Si ya te ha salido esta hormiga, obviamente como lo dice la guía, es una hormiga de defensa. Entonces vamos a ir directamente a su segunda habilidad. Vamos a ir traduciendo las habilidades que obviamente necesitas y que están solo en inglés. El nombre de esta habilidad es Batalla Sangrienta. Dice que esta tiene alcance efectivo 2, por esa razón es que va en primera línea. Y es de hormiga para tiradoras líderes. Cuando su escuadrón está en primera línea, el ataque normal y la habilidad de daño recibido se reduce en un 20.5%. Mientras tanto, el ataque normal del escuadrón en la línea trasera aumenta en un 77.5%. Ojo, vemos dos tipos de beneficios. Esta habilidad mientras estés en primera fila, eso sí dice, cuando su escuadrón esté en primera fila, eso significa que esta hormiga sí o sí debes ponerla en primera, porque si no la colocas en primera línea, no va a activarse esta habilidad. Esa es la condición que te da en esta habilidad. Y dice que mientras tanto, o sea, mientras estés recibiendo ese daño, tú estés reduciendo el daño del enemigo. Dice que tu escuadrón, o sea, dentro de la línea trasera, no sabemos si puede ser la línea trasera, la segunda o la tercera, pero dice que va a aumentar un 77.5%. Listo, entonces podemos darnos cuenta de que esta también va de la mano con las demás. Listo, porque va a aumentar un poco más de daño dentro de la alineación. Si llamamos línea trasera, puede ser la tercera línea. Si es así, puff, esta hormiga le va a bufear muchísimo a la hormiga Wise Berserker. Dentro de la quinta habilidad, después de un ataque normal, te va a dar un chance, o sea, tienes la probabilidad del 70% de infligir 155%, listo, de daño a un grupo aleatorio enemigo. Y dice que además de eso de hacer ese daño al enemigo, vas a reducir, listo, vas a reducir el daño de habilidades en la siguiente ronda, y esto se va a reducir dentro de un 25%. Entonces nosotros podemos darnos cuenta de que esta habilidad, obviamente todo va enfocado a reducción de daño y también un poco de ataque, pero todo va enfocado a reducción de daño. Por eso es que esta habilidad funciona mucho para defensa dentro de esta formación de alineación de tipo crítico. Vamos a ir a la habilidad 8. El nombre de esta habilidad es Robo Flexible y es de tipo combate. Dice que este es de alcance efectivo 2 y dentro de la condición dice que dentro de 2 equipos amigos. Listo, entonces podemos ver de que dice 2
equipos amigos aleatorios dentro del alcance efectivo. Esto creo que es un tipo de error de traducción, porque obviamente si es de tipo combate no va a ser amigos, sino 2 equipos enemigos. Debe ser enemy o enemigos. Entonces, pero bueno, la traducción está errónea en este tipo de título de aquí de combate, pero ya saben, no es amigos, es enemigos. Entonces tiene alcance efectivo 2 y es para tiradoras líderes. Entonces dice que en las primeras 3 rondas, el daño de habilidad recibido en 2 escuadrones de hormigas tiradoras aleatorias se reduce en un 21%. O sea, va a reducir el daño infligido de 2 líneas del equipo enemigo. Dice que antes del final de este efecto, cura a las hormigas en sus escuadrones y la tasa de curación es de 360%. Listo, tenemos que darnos cuenta de que además de que te reduce el daño, esto va a curar automáticamente a tus hormigas, pero antes de que llegue el final de este efecto. Esta hormiga es muy fuerte para apoyar a un equipo. Si tú tienes la posibilidad, o sea, tienes la disponibilidad de invertir muchísimo dinero, trata de irte a sacar, tal vez si es que puedes, si tienes la posibilidad de sacar estas 3 hormigas, pero es muy complicado que logres sacarlas. Pero si las logras sacar, créeme lo que vas a tener una alineación muy poderosa, realmente muy poderosa, porque dependiendo de la descripción de cada una de sus habilidades de las 3 hormigas que acabamos de ver, son muy fuertes, relativamente muy fuertes. Una es mucho daño, otra aumenta la cantidad de ataques, otra la defensa y vida. Imagínate, o sea, es toda esta formación es exclusiva del evento Lost Island Beta. No todos pueden lucirse de sacarse una buena alineación en este evento, porque obviamente es muy costoso sacarse. Y obviamente tienes probabilidad de sacártelas. Obviamente no estás garantizado de que te pueda salir una hormiga y luego te salga la coraza y luego otra coraza para subir la estrella. Pero obviamente el juego está así. A lo largo del tiempo vamos a ver a jugadores que van a ir sacando poco a poco obviamente estas hormigas, porque esto se enfoca a la larga. Primero estamos todavía en la primera temporada del evento Lost Island Beta, que ya saben que algunas cosas ya cambiaron. Ahora es más accesible y más rentable jugar el evento, no como antes que te desgastabas muchísimo. Pero ahora me da alegría de que lo hayan parchado algunas cosas y ya se pueda jugar de mejor manera el evento. Muchas gracias mi hermosa gente por llegar a esta parte del video. Realmente les acabé de explicar esta pequeña guía que está dentro del juego. Obviamente me guié en esa parte, pero les traté de explicar un poco ya a detalle qué es la descripción de cada una de sus habilidades y por qué razón esta alineación es de tipo crítico. Imagínense, estas 3 tipos de hormigas que están dentro del evento Lost Island Beta, si te logras sacar una o 2 pero con coraza sería muy bueno, y si te logra salir otra coraza para subir la estrella, mucho mejor. Estas obviamente se pueden combinar con las hormigas tradicionales que tenemos, pero dentro de la guía, si utilizas de esta manera esta alineación de tipo crítico, créeme que harás mucho daño a otras hormigas. Sin más que decir mi hermosa gente, yo soy Tony JM20 y nos estaremos viendo hasta un próximo videito. Los quiero, bye bye. El macho.